Muy bien, buenas tardes a todos. Este domingo 8 de febrero del presente año 2026, estamos en la segunda edición de esto que llamamos la Cátedra Córtex, donde todas las semanas estaremos dando para ustedes clases magistrales de filosofía, abriendo así, sumado al proyecto de Córtex Filosóficos, abriendo espacios de diálogo, de aprendizaje público y evidentemente fomentando el estudio serio y progresivo de la filosofía. Les agradecemos a todos los que están ahora por Facebook, los que están en YouTube y también a los que lo verán más adelante. Quienes no me conocen, me presento. Soy el profesor Daniel Broca. Soy profesor de filosofía ya desde hace varios años y actualmente con Córtex Filosóficos hemos comenzado nuestro taller de latín. Estamos por abrir griego, eh, curso de introducción al pensamiento filosófico, el taller de lectura de la Suma Teológica y otros cursos más que irán conociendo conforme vamos publicando y compartiendo la información. Pero en primer lugar, agradecerles y bueno, decirles que yo les voy a estar acompañando la semana a semana en este espacio que es la Cátedra Córtex. Y una de las cosas que hablábamos ahí con la administración de Córtex Filosóficos era de la necesidad de brindar herramientas para estudiar filosofía, especialmente para estudiar historia de la filosofía, que es, por así decirlo, con lo que uno comienza, ¿no? Y preocupados también por una situación que se observa no solamente en Internet, lo más preocupante es que incluso en algunas universidades o facultades de filosofía, y es una, digámoslo así, una confusión constante para los alumnos, ¿no? Porque de pronto se topan en su estudio, de pronto se topan en sus clases, que se ven con un cúmulo de opiniones encima, pero la comprensión que esperaban tener y la comprensión incluso que muchas veces la gente que convive con ellos les exige, pues no la pueden proporcionar, ¿no? Y de alguna manera es como eso, como sé muchas opiniones, leí muchos libros, o incluso pocos, pero me leí capaz que uno que tiene como muchísimas opiniones de filósofos o me los expone todos sistemáticamente, pero no logro responder. O sea, llega el punto en el que necesito cuestionar, necesito eh, resolver un problema de índole personal, académico, social, y no encuentro cómo explicarlo, o necesito defender mis ideas y no encuentro cómo defenderlas. Y en gran medida esto no es solo por estudiar filosofía, sino generalmente es por cómo estudiamos filosofía. Ocurre muchísimas veces que estudiamos filosofía de una manera superficial o de modo por mera curiosidad, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir, nos vamos a ir adentrando en esto, pero a veces como que acepto una u otra idea filosófica, no tanto por la validez que tiene, sino por el cómo me hace sentir o el cómo me hace o cómo me cuadra, ¿no? Y no siempre lo que me cuadra es verdadero. Imagínense que fuera así la vida, ¿no? No es así. A veces me cuadran cosas que están erradas y me hacían todo el sentido del mundo, pero resulta que mm, al final de cuentas no es así como yo lo pensaba, ¿no? Entonces, por eso, pues es nuestra pretensión dar herramientas de cómo acercarse a la lectura de la filosofía, de cómo empezar a investigar o indagar en el tema de la filosofía, y especialmente la historia de la filosofía, ¿ok? Para eso nos vamos a servir de un libro que no, digo, no es que solo de este libro vamos a sacar cosas, a pesar de que yo hice una compilación ahí de partes que me parecieron importantes, pero uno de los textos que vamos a utilizar es las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Siento que no se ven con claridad porque de Hegel, que tiene esta edición del Fondo de Cultura Económica.
Y vamos a estar leyendo y comentando, más que nada reflexionando a lo largo de las clases que siguen de los domingos, porque los sábados tocaremos otro tipo de temas, pero especialmente los domingos estaremos reflexionando acerca de lo que Hegel va señalando en esta obra, ¿no? Que es tan importante. Específicamente digo, en el punto de la introducción. Así que si están interesados, les aconsejo investigarla, buscarla, porque pues les va a servir si quieren irse formando a lo largo de las clases subsiguientes, ¿correcto? Bueno, dicho esto, podemos comenzar. Hoy específicamente vamos a tratar de abordar el tema de que la filosofía pues no es un conjunto de opiniones netamente, sino que es una ciencia que busca alcanzar la verdad. ¿Ok? Vamos a, entonces a compartir la pantalla. Ahí está. Una opinión común o difundida entre la gente es la opinión de que la filosofía es, como dijimos antes, un conjunto de opiniones sin unión interna. ¿No? O sea, cuando pensamos en el saber filosófico, no podemos sino reducirnos a afirmar que se trata de opiniones. ¿Ok? Esto, aunque no se diga literalmente, en muchos ámbitos, especialmente yo lo veo en los ámbitos de las redes sociales, bueno, se procede a enseñar o a divulgar filosofía de esta manera. Y como decía, esto deja una gran confusión entre los alumnos y entre los estudiantes o entre los interesados y puede llevar a una cierta inmadurez mental, ¿no? A una cierta inmadurez del pensamiento, porque fíjense, cuando algo está maduro es porque de alguna manera se desarrolla, ¿no? Pero el desarrollo no es sino ir, por así decirlo, que un organismo se vaya nutriendo, vaya asimilando y vaya desplegando sus capacidades, o sea, que vaya dejando ser aquello que puede ser. El niño se desarrolla cuando sus capacidades motrices, alimenticias, intelectuales, etcétera, ¿no? Se dejan ser y, digamos, realizan sus operaciones y entonces vemos que esa persona se desarrolla y deja de ser un niño y empieza a transformarse en un hombre, ¿no? Semejante es el curso del pensamiento. El pensamiento también necesita alimentación, necesita asimilación, necesita síntesis, necesita desarrollo, despliegue. Y justamente cuando lo que sea que yo me acerque a estudiar, pero especialmente en el ámbito de la filosofía, cuando me acerco netamente desde la curiosidad, o marcadamente desde la curiosidad, únicamente pretendiendo comprender o tener muchos puntos de vista y cómo aplicarlos según convenga o según yo sienta, pues no hay un desarrollo auténtico del intelecto. Incluso si embonan bien los argumentos que utilizo, ¿no? Incluso si yo para esto pienso con Marx, para esto pienso con Kant, para esto pienso con Hegel, para esto pienso con Nietzsche, para esto pienso con esto, y es una licuadora en mi mente, ¿no? ¿Por qué se impide el crecimiento? ¿Por qué se impide el desarrollo? Porque se impide la síntesis. Tengo datos, tengo referencias, tengo conocimientos dispersos, pero no hay síntesis. Entonces, no alcanzo a formar no solo un pensamiento propio, sino no alcanzo yo a formar una visión de la realidad. Y eso, como
primer punto me parece de suma importancia. Necesito poder tener acceso a una visión de la realidad. Eso no quiere decir caer en un hermetismo, es decir, no quiere decir yo lo entiendo así y no puede ser de ninguna otra manera. Tampoco quiere decir ya entendí, o sea, como proclamar que yo ya entendí todo. Simplemente quiere decir que necesito en el camino, o sea, primero necesito hacer un camino del pensamiento y necesito que mi pensamiento vaya alcanzando a formar una visión de la realidad. Porque las preguntas filosóficas no se responden con citas de otros autores. E incluso si lo hago, las respuestas van a ser incompletas y algo no va a cuadrar. ¿Mm? Y ahí vamos a hacer el acto de fe para cubrir eso, como, bueno, no, como que no lo vi. Pero el punto es que yo pueda verlo, que yo pueda explicarlo, no aquí y ahora y todo el tiempo, pero sí que yo me atreva a continuar buscando. Entonces, cuando la filosofía deja de ser camino, deja de ser búsqueda y deja de ser desarrollo del pensamiento, es posible que mi mente esté ya no filosofando, aunque siga estudiando y conociendo más de filosofía, sino únicamente adhiriendo opiniones. Es necesario desarrollar la mente, desarrollar el pensamiento. El pensamiento se desarrolla produciendo en mí una comprensión de la realidad. ¿Mm? Y cuando digo una comprensión de la realidad, me refiero a preguntas elementales. Por ejemplo, las cosas son una sola cosa todas, o sea, la multiplicidad de seres que veo son una única realidad o son cada uno una realidad distinta. Hay un principio más allá de la mente, subjetiva, o sea, hay verdad. ¿Qué es la verdad? Existe eh, el ser. ¿Qué es el ser? El hombre es libre, no lo es. O sea, responder las preguntas elementales, pero no únicamente, vuelvo a decir, tomando a otros autores, sino mirando la realidad. Entonces, para filosofar, lo más importante antes de cualquier libro es estar dispuesto a mirar la realidad. Pero no mirar la realidad como lo que está haciendo aquí y ahora, en este momento histórico y ya. Me refiero a mirar la realidad en cuanto a comprenderla en profundidad, comprender lo que las cosas son, comprender cómo se dan las cosas. Eso es sumamente importante. Muchos entonces han llamado, lo dice Hegel, aquí está, a la historia de la filosofía una gran galería de necedades, ¿no? O por lo menos, dice él, de los extravíos del hombre que se adentra en el pensamiento y en los conceptos puros. Son un grupo de loquitos que opinan. Más o menos así. Este punto de vista, dice Hegel, no solo lo expresan quienes confiesan su ignorancia en materia de filosofía, también algunos de los que escriben o han escrito acerca de la historia de la filosofía. Yo añadiría hoy, en época de redes sociales, algunos de los que enseñan historia de la filosofía o divulgan. Esta historia, convertida así en un relato de diversas opiniones, no pasa de ser concebida de este modo, materia de ociosa curiosidad o, si se quiere, de erudición. Hegel hace un comentario que al fin y al cabo la erudición consiste principalmente en saber una serie de cosas inútiles, es decir, de cosas que por lo demás no tienen en sí mismas otro contenido ni otro interés que el de ser conocidas. ¿Qué quiere decir eso? Que eh,
cuando yo no estudio la filosofía como un conocimiento de la realidad, cuando no estoy dispuesto a mirar la realidad y no estoy buscando resolver problemas de la realidad, no me vinculo con la filosofía realmente. Es decir, no soy, podría incluso decir, no soy filósofo. Vean que es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero lo digo en el sentido estricto del término. No soy filósofo en el sentido de que no estoy buscando con toda mi existencia comprender la realidad. Ahí está el tema. Cuando digo la realidad, no es en su conjunto, o sea, todas las cosas, pero más bien me refiero a la realidad en sí, ¿no? El hecho de que las cosas sean, más allá de las realidades concretas, hombre, gato, perro, mujer, hombre, me refiero a la realidad en sí misma, al hecho de que las cosas sean, que estén presentes. Entonces, antes que la lectura de un texto, y esto es importante para entrar al estudio, la filosofía es una disposición existencial. Por eso se llama filosofía. Disposición existencial. Bueno, si tengo esa disposición de ver la realidad, de comprender la realidad, y con esa disposición me acerco, doy el paso de acercarme a los textos, bueno, entonces la cosa cambia. Entonces no entro a un ring de boxeo, a un partido de fútbol, a un museo, entro a una búsqueda. Entro a una búsqueda porque necesito responder. Entonces, mi orientación no es de mero espectador, es una orientación que busca calar y saborear los distintos momentos por los que el pensamiento humano ha pasado. Y entonces dejo de ver racionalismo contra empirismo, dejo de ver idealismo contra realismo, dejo de ver subjetivismo otra vez contra realismo, existencialismo contra esto. Y no quiere decir que no se hayan dado las dicotomías en la historia del pensamiento. Claro que hay dicotomías, pero la dicotomía no borra la comunidad. Si el existencialismo, por ejemplo, pone un acento sobre la libertad del ser humano, hay corrientes que ponen acento sobre el que el ser humano es un ser con una naturaleza concreta. Y la opción no es o lo uno o lo otro, salvo que realmente sean cosas opuestas e inconciliables. La opción es explicar la realidad. Entonces, si la realidad del ser humano me muestra que tiene una naturaleza concreta, porque todos ustedes y yo tenemos anatomía, biología, psique y muchas otras cosas, por lo menos en cuanto a estructura, idénticas, pero al mismo tiempo tenemos distintas maneras de manifestarnos, de vivir nuestra vida y tenemos conciencia de que decidimos, quiere decir que ambas cosas conviven en el ser humano, tanto la libertad como la necesidad. Entonces no es ni uno ni lo otro. Como digo, esto no se trata de curiosidad intelectual, no se trata de un ring de boxeo, no es un partido de fútbol, no es quién tiene la razón, es cuál es la verdad. Por eso la mirada, la simple mirada sobre la realidad y el deseo de comprenderla es condición esencial para la filosofía. No hace falta las más, a veces como queremos hacer maromas mentales, ¿no? Y eso nos impide comprender. Es decir, tenemos muchos datos, la conclusión es que no hay ninguna explicación válida y entonces
seguimos igual que cuando entramos a la filosofía sin saber nada. Y eso no quiere decir que sepamos todo. La misma idea socrática de saber que no sabemos no es que no sepamos nada en absoluto, como tampoco es verdad el extremo de que sabemos todo, sino que simplemente entre más sepamos, más se sigue abriendo para conocer. Entonces hay que evitar esta manera ociosa de erudición porque ya eso va a disponer o nos va a disponer a nosotros a estudiar la filosofía de manera superficial. ¿Ok? El otro día veía un comercial, bueno, un anuncio de una persona que eh, promocionaba sus clases de filosofía, está muy bien, pero decía, quiere ser como esas personas que siempre tienen un tema de conversación. Y es cierto, ¿no? Si uno estudia, pues casi siempre tiene tema de conversación. Bueno, depende, pero ese no es el fin de la filosofía. Y el fin, fíjense, uno dice, el fin es el que tú le quieras dar. A ver, que tú le quieras dar un fin, sí es cierto, o sea, tú le puedes dar el fin que quieras. Eso es evidente, no aporta nada a la discusión. El punto es, ¿por qué, cómo, para que sea filosofía realmente, el fin no puede ser el que tú le quieras dar, tiene que ser el fin propio que tiene la ciencia filosófica como tal, que es comprender la realidad. No sé si va a ser buena persona, ¿no? Ojalá. Sería una consecuencia necesaria, pero el punto inicial es que quieras conocer la realidad y que eso sea camino, que eso sea vida, ¿no? Ahí entra la bondad en todo caso, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, pero es que al menos así la filosofía me va a ayudar a pensar. Sí, es cierto, la filosofía te ayuda a pensar y mucho. Conocer diversas opiniones ayuda a pensar, pero se engaña aquel que quiere la diversidad por la diversidad misma. A ver, si ustedes van en un barco y se sube un capitán certificado, se sube, lo ven, va llevando bien el ritmo del barco y viene alguien de la nada y les dice, ah, mira, yo sé manejarlo de modo distinto, pero no soy capitán, solamente que yo les digo que si hacemos a mi manera va a salir mejor. No, pues mejor me quedo con el capitán, ¿no? Mejor y viene y dice, "Oiga, así como usted está manejando, es probable que choquemos. Yo también soy capitán y mire, les empiezo a explicar. Hay personas que quieren un pensamiento distinto por tener un pensamiento en apariencia distinto y ya, no porque ese pensamiento tenga validez. No, es que voy a buscar, a mí, me decía una vez un pobre hombre, yo odio la filosofía occidental, decía, y quiero buscar otra cosa, pero a ver, usted se detuvo, digo, porque es como complejo, ¿no? Estamos hablando de miles de años de historia, pero además estamos hablando de algo que eh, tu concepto de filosofía occidental puede estar muy corto. Además, no sé si la estudiaste, si no la estudiaste, si la meditaste, si no la meditaste, a quién leíste, porque una primera mirada es, la filosofía occidental es mala, eso está muy de moda ahorita, ¿no? ¿Por qué esto, por esto, por esto, por esto? La oriental es la buena, o la de los pueblos indígenas es la buena, entonces voy a irme allá. No la leíste, tampoco leíste la oriental y tampoco leíste la indígena. Pero como no quieres aceptar la que te han dado o no quieres estudiar, más que aceptarla, estudiarla, ni siquiera que la aceptes, estudiarla, porque hay un prejuicio emocional o algo político, ideológico, te vas al otro lado, pero tampoco el otro lado lo conoces. Pero justo hay algo en ti que te dice que eso es lo bueno. Bueno, ven, eso no es racional, ni siquiera es filosófico, o sea, como les decía, el verdadero filósofo no está en un ring de boxeo. No, no importa si tengo razón, no importa encontrar la verdad. Y ya la mirada más profunda de los que sí se dan el tiempo de estudiar pensamiento oriental, sabiduría oriental,
sabiduría de otro tipo de pueblos y culturas, se da cuenta que en gran medida coinciden las cosas, ¿no? Como por ejemplo la visión cíclica del cosmos coincide muchísimo con el pensamiento de los mayas. Y no hay que odiar ni a los presocráticos, ni tampoco odiar a los mayas, simplemente hay que entender que aunque las culturas son diferentes, siempre que esté el ser humano y su deseo natural de conocer frente a la realidad del cosmos, y las conclusiones van a ser semejantes. Entonces, hay que evitar otro punto, es importante, la emocionalidad, no el sentir, sino la emocionalidad. No se trata la filosofía tiene, esto es la belleza de la filosofía o una de las bellezas de la filosofía. No está, es una ciencia libre, dice Aristóteles, ¿no? Es decir, es un conocimiento que se quiere por sí mismo, por amor al saber. Entonces, no me estoy buscando a mí mismo, en el sentido de no estoy buscando que yo brille. Sí, busco respuestas a mi ser, a mi origen y a mi destino. Pero eso no quiere decir que yo esté buscando brillar, aparecer, ser visto. Estoy buscando la verdad. Eso es importante. Entonces, es cierto que la filosofía me puede ayudar a pensar, pero la ciencia no es ir sacando opiniones de otras. La ciencia va más allá, es comprensión de algo. Y yo tengo que hacer el camino a comprender. Por eso dice Hegel, basta con echar un vistazo a estas historias de la filosofía en que las ideas de los filósofos se exponen y tratan a la manera de opiniones para darse cuenta que son obras secas y carentes de todo interés. Dice, una opinión, porque entonces hay que aprender a diferenciar algo. A veces puede pasar que incluso cosas que son verdad y que están estudiadas sean opiniones. Eso ocurre. Uno dice, no, pero es que esto lo dijo Hegel, o esto lo dijo Kant, o esto lo dijo tal, o esto me apareció en TikTok. Bueno, pero sigue siendo una opinión, porque salvo que sea un dato, ¿no? Un dato incuestionable, es una opinión si no cumple con ciertas condiciones. Entonces, ¿qué es una opinión? Una opinión es una representación subjetiva, un pensamiento que en mí puede ser así y en otro puede ser otra y de otro modo. Una opinión es un pensamiento mío, no un pensamiento general que es en sí y para sí. Es mi pensamiento. Y sí está bien que tengan su pensamiento, pero es rápido, es algo para el momento. Pues bien, la filosofía no contiene nunca opiniones. O sea, no que es que no hay filósofos que opinen, que, que opinen, ajá. Pero ya cuando hablamos de filosofía como tal, ya no hablamos de opiniones. No quiere decir que todo lo que se está diciendo es verdad, simplemente quiere decir que no es lo mismo la opinión al estudio de la cosa y al fruto del estudio de esa cosa. Diferente. Cuando alguien habla de opiniones filosóficas, se ve enseguida que ese alguien, aunque sea un historiador de la filosofía, carece de una cultura elemental. La filosofía es la ciencia objetiva de la verdad, la ciencia de su necesidad, de su conocer reducido a conceptos, y no un simple opinar o devanar opiniones. Porque entonces aparece algo que ya vamos a analizar, pero que me adelanto, que es la idea de que, bueno, es que hay muchas, eso es una falacia en la que solemos caer o suele caer mucho la gente, que es, eh, hay muchísimas opiniones diversas,
quiere decir que la verdad no existe. Bueno, eso, que haya muchas opiniones diversas, sí, es un hecho real, incuestionable. Ahora que la verdad no existe, no se prueba por la diversidad de opiniones. Porque justamente si sabemos que los seres humanos somos libres, pero además tenemos incluso libertad de pensamiento y que podemos mentir, el hecho de que pensemos distinto no quiere decir que no exista la verdad. Sería como estar en un juzgado, ¿no? Y hay una persona que eh, comete contra otra una agresión física y se comprueba, ¿no? O sea, se ve que son sus manos las que eh, hicieron eso. Hay un montón de pruebas. Hay hasta un video, pongamos. Y de pronto se para una persona y dice, no, pues yo creo que no, no lo hizo. Y creo que el video no es verdadero. Y se para otra y dice, pues no tiene sentido este juicio, ¿eh? Yo creo más bien que esta persona que dice que le golpearon, fue ella la que golpeó a esta persona. Y así se paran 10 personas opinando distinto. Pregúntense a ustedes mismos si van a decir, viendo el video, viendo las pruebas, no, pues no, no fue así. O sea, si ustedes van a, perdón, si ustedes ahí van a decir, ah, pues debe ser que no podemos llegar a la verdad. O ustedes creen que el juez se va a parar y va a decir, ah, no, pues como todos piensan diferente, pues no puedo dar ninguna sentencia. ¿Ven? La opinión, la múltiple opinión acerca de algo no cambia la existencia de la verdad. Y no cambia la existencia de la verdad porque no cambia la existencia de las cosas. Que 10 personas opinen que esto es una vaca, no hace que esto sea una vaca. Es un libro y no va a cambiarlo. Y no va a dejar de ser porque opinen diferente las personas. Entonces, es lo mismo que afirmar, hay muchas opiniones, entonces no existe la verdad. No, eso es muy pueril eso, ¿no? Em, entonces, justamente, y eso sobre todo lleva a evitar el diálogo, lleva a evitar la profundización, es otra vez inmadurez intelectual. La mente no está ahí por coincidencia, la mente está ahí para que el ser humano pueda comprender, conocer y vivir de acuerdo a lo que conoce y comprende. Imagínense si no hay nada que se pueda conocer, sino que estoy encerrado en mi propia opinión, ¿qué sentido tiene la inteligencia? Bueno, ¿por qué? Porque ante la verdad se van las opiniones. La palabra verdad hace que vuelvan la cabeza para otro lado quienes solo buscan en la historia de la filosofía opiniones o creen que esto es lo único que es posible encontrar en ella. Por eso dice Hegel que la filosofía se encuentra de alguna manera con un doble antagonismo. Por un lado, antes de la filosofía como tal, de la aparición de la filosofía, se declaraba a la razón, al pensamiento incapaz de llegar a conocer algo más allá de su propia opinión. Entonces el conocimiento más bien venía por autoridad. Hoy parece que volvemos a eso. Cuando nosotros afirmamos que no existe la verdad, cuando nosotros afirmamos la imposibilidad de conocer la verdad, lo que ocurre es que nos invalidamos al diálogo. ¿Por qué? Porque si lo único conocible es mi opinión, entonces me encierro sobre mí mismo y todos se tienen que encerrar sobre sí mismos. El diálogo, la confrontación, el choque, solamente tiene sentido si es posible encontrar la verdad. Pero esos también son opiniones, ¿no?
Es opinión que solo pueda conocer la opinión. Y cuando eso se vuelve criterio absoluto, pues no hay diálogo, más bien habrá violencia. Es lo que vivimos hoy. La política, fíjense cómo los políticos de izquierda y de derecha y quienes le siguen no se sientan a dialogar, no se sientan a buscar la verdad. Más bien buscan la fuerza para imponer su ideología al otro. Entonces, eso pasa cuando cuando priorizo mi opinión. Como de alguna manera mis convicciones, mis decisiones, mis posturas descansan sobre sentimientos, intuiciones, puntos de vista, todos fundamentos subjetivos, que son más bien de tinte personal. Es decir, no hay una penetración en el pensamiento, más bien no hay una penetración en la realidad, más bien hay una postura. Tomo una postura. Bueno, hay que tener cuidado porque la opinión es traicionera también. La opinión me puede llevar a ser violento y me puede llevar, en última instancia, a que cuando yo quiera comprender algo más profundamente, yo ya no tenga acceso a eso. O sea, yo no logre acceder, perdón, a una respuesta, ¿no? Me quede como en el suspenso. La verdad, dice Hegel, entonces no se conoce por vía de la percepción o de la intuición directa, ni por medio de la intuición externa de nuestros sentidos, ni por medio de la intuición intelectual. Toda intuición es, en rigor como tal, sensible. Solamente se conoce mediante el esfuerzo del pensamiento. ¿Correcto? Es el esfuerzo del pensamiento lo que da fundamento. Es el esfuerzo del pensamiento lo que llega a la verdad. Es el esfuerzo del pensamiento lo que me permite salir de ciertas cuadraturas intelectuales. Es de alguna manera lo que me permite ahondar el plano de la superficialidad y la contingencia. Pero lo tengo que hacer, lo tengo que buscar. El desarrollo del pensamiento y hacer el esfuerzo. Por eso María Zambrano, creo que ayer lo mencionábamos en la sesión, no es únicamente, no habla únicamente de el acto teórico para alcanzar la verdad, sino que hay una necesidad de afianzarse, de quererlo, pasionalmente querer. Y ya por último, alguien señalará que pues la diversidad de opiniones dentro de la historia de la filosofía invalida la existencia de la verdad. Bueno, ya dijimos esa parte, ¿no? No, pues imagínense en el juzgado donde todos den su opinión diferente. Pero no solo es eso, es también que el ser humano tiene de alguna manera un sentimiento, una fe insuperable en que existe la verdad, porque la experimenta constantemente. Le pedimos verdad a nuestras parejas, a nuestros trabajadores, a nuestros jefes, a nuestro gobierno, a nosotros mismos, porque entonces hay momentos en los que algunos deciden suspender la existencia de la verdad, quizá porque les convenga para justificar su modo de vida. Pero si mi pensamiento se ordena por mi modo de vida y no mi modo de vida por mi pensamiento, hay un problema. La vida del espíritu, la vida del pensamiento, no se da por satisfecha únicamente con decir, ah, pues no hay verdad. No es cierto, no, no funciona así el pensamiento. Pensamiento que se está desarrollando siente impulso, acicate, hambre, sed de verdad, de conocimiento, de confrontación, de duda. Por eso es necesario que comprendamos que esta variedad entre las muchas filosofías que puedan existir o corrientes filosóficas
no perjudica a la filosofía, sino que es y ha sido siempre algo sencillamente necesario para la existencia de la propia ciencia filosófica, algo esencial a ella. Y aquí me gustaría entonces señalar otro problema que podríamos tener. Hace poco, no voy a entrar en detalle, pero el tío Cortex eh, se publicó una imagen de una persona que afirmaba tener él la filosofía verdadera y que nos iba a enseñar a todos en la página eh, cuál era la filosofía verdadera, ¿no? Y él decía cuál era, él decía, la filosofía verdadera es la de tal filósofo, ¿no? Es gracioso porque, bueno, justamente eso es una actitud un poco, es poco filosófica esa actitud, porque eh, yo puedo darme cuenta que hay filósofos brillantes y que hay filósofos que tienen eh, gran parte de la verdad o que en este tema en concreto ellos ponen de manifiesto o que de alguna manera sabían algo de todo y más o menos tenían presentimientos o iban divisando cosas, pero el tema es que la filosofía no son opiniones separadas, justo. Es el espíritu humano o el pensamiento humano que a lo largo del tiempo se va acercando a la realidad y va ahondando en ella. Entonces, el estudiar filosofía no es saber 30.000, muchos temas, sino de saber bien una cosa, ahondar en lo mismo. Entonces, claro que hay filósofos que uno dice, este filósofo previó muchísimas cosas. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, Aristóteles, el mismo Hegel. Ahora, yo decir que Santo Tomás, Hegel o Aristóteles tienen absolutamente toda la verdad, pues no lo puedo afirmar. No quiere decir que no sea verdad lo que dicen. Algunas cosas, o sea, muchas cosas seguro que lo son. Ahora, eso no hace que la verdad se reduzca o se concluya en ellos. O no hace eso que todo lo otro sea falso. Y considero que esto es importante. Por eso lo que yo le decía, o sea, no es un campo de fútbol, no es una cancha, no es un ring de boxeo, es pensamiento. Entonces, es importante que yo tenga la madurez, no de decir este sí y este no, o este tiene toda la verdad y este no tiene toda la verdad, aunque yo así lo sienta, sino que yo me dé cuenta de que cuando estudio historia de la filosofía, tengo que atender a los momentos, tengo que esforzarme por atender a esos momentos y leer más allá del mero texto, comprender el problema, o sea, comprender la realidad que está mirando ese filósofo, qué está mirando y la pregunta que se hace y la respuesta que da. Y me voy a empezar a dar cuenta de que esa misma realidad que observaba este filósofo lo observaron 30 más. Y ese mismo problema que le surgió a él le surgieron a 30 más. Y esa respuesta que dio, quizá la dieron con otras palabras otros más adelante. Y empiezo a mirar entonces esas diferencias, esas dicotomías de posturas como momentos en los cuales yo puedo o la mirada se coloca sobre un aspecto de la realidad. Hoy sobre la libertad, hoy sobre la subjetividad, hoy sobre la dependencia hacia Dios. Y no es que no me case con ninguno, digo, esos términos hay que evitarlos, es que yo estoy buscando, entonces como buscador, tengo auxilios en la búsqueda. Pero eso no quita que yo tenga que formar mi visión de la realidad. Y no tiene que ser absolutamente diferente a la de ellos. Y no tiene que ser de cero, pero tiene que ser propia. Y tiene que ser sintética. Hay que aprender a hacer síntesis. No solo a ver cosas distintas, sino a hacer síntesis.
Y hacer síntesis no es tomo de este, y de esto, y de esto, como una amalgama. No, es entender qué es real en cada uno e ir formando mi visión de la realidad. La historia de la filosofía entonces tampoco es un desfile de pensadores dedicados a cavilar cada cual por su parte y de un modo arbitrario, sino que en el momento del espíritu pensante hay sustancialmente una trayectoria, una cohesión, un hilo racional. Entonces, ya para terminar, acercarse a la filosofía es emprender un camino, es emprender un viaje, es emprender una búsqueda, pero necesito para poder hacer bien esa búsqueda, de alguna manera vaciarme de mis apegos, vaciarme de mis perspectivas personales, subjetivas, y abrirme a la contemplación de la realidad, tratando de buscar también explicación a esa realidad en los que han pensado antes que yo. Pero así como se escucha sencillo, es difícil, pero es el único camino para quien quiera vivir en profundidad la filosofía. Bueno, muy bien, quedo a su disposición para preguntas. Vamos a seguir el siguiente domingo hablando sobre este tema de las claves para estudiar historia de la filosofía. Hoy solamente era distinguir este punto de las opiniones y de la verdad, y seguiremos tratando el tema. Entonces traten de entrar todos los domingos para que lleven un seguimiento. Los sábados vamos tocando temas más bien de filosofía tomista, ¿no? Estudiando más bien a Santo Tomás de Aquino, esto también va a servir, y así, poco a poco para ir formando la mente. Bueno, pueden hacer preguntas. Ahora voy a prender los micrófonos, pero también estoy aquí, tengo abierto el Facebook y tengo abierto también el YouTube. Entonces, cualquier cosa pueden preguntar por acá, los que están en el Meet, por mensaje, y los que están también en redes sociales conectados. Nada más, denme un segundo.